Pues, Panacea. Según la mitología griega, era la diosa de la salud. Hija de Asclepio, el dios de la medicina y la curación, ayudaba a su padre a fabricar remedios a partir de plantas. Y se decía que tenía una cataplasma o una poción mágica que era capaz de curar todas las enfermedades. Detrás del mito existe un anhelo, una aspiración universal de todo ser humano: alargar la vida. Así, a lo largo de la historia han aparecido en nuestro imaginario no solo el remedio de Panacea, sino también otras figuras que parecían ser la llave para vencer a la muerte. Así, por ejemplo, tenemos la fuente de la eterna juventud que buscaba Ponce de León, la piedra filosofal de Nicolás Flamel o el santo grial de ¿Indiana Jones? Eso mismo. O las bayas de Goji, de vuestro herbolario más cercano. ¿Qué? O el aguacate y la quinoa. ¡Para, corta, que no! O el ayuno intermitente. Que te he dicho que pares, que nos van a echar de aquí, Víctor. ¡Ay, madre! Bueno, el caso es que más allá de los mitos o de los hábitos saludables, la ciencia siempre ha estado buscando profundizar en el conocimiento sobre nuestro cuerpo. Cómo funciona nuestro sistema inmunitario, por qué nos ponemos enfermos y cómo podemos hacer frente a esas afecciones. Así que podemos decir que, de algún modo, la ciencia, desde los tiempos de Paracelso hasta nuestros días, ha estado buscando la panacea. Pero no hace falta que nos vayamos tan atrás, ¿no? No. 1855. Guerra de Crimea. La falta de medidas básicas de higiene en los campamentos estaba provocando más bajas entre los soldados que las propias muertes en el campo de batalla. Florence Nightingale pasa entonces a ser conocida como la Dama de la Lámpara, arrojando luz sobre la importancia de medidas como tener baños para los pacientes o sábanas limpias para evitar el contagio de las infecciones. Esas medidas supusieron una drástica reducción en el número de muertes en los hospitales de campaña, pero aún más, esas medidas fueron la base para lo que hoy consideramos la enfermería moderna. En aquella misma época, Louis Pasteur, conocido como el padre de la microbiología actual, desarrolla importantes descubrimientos sobre el contagio de las enfermedades infecciosas e introduce medidas como el aislamiento o la desinfección y técnicas como la pasteurización para evitar que los alimentos se degraden y que proliferen microorganismos patógenos. Unos años más tarde, el cirujano Joseph Lister desarrolla estas ideas de Pasteur realizando cambios radicales en el modo en el que se realizaban las operaciones. Los doctores tenían que lavarse las manos y usar guantes. El instrumental quirúrgico tenía que ser esterilizado justo antes de ser usado. Y las heridas tenían que ser desinfectadas con disoluciones de ácido carbólico para eliminar los posibles microorganismos dañinos. Antes de Lister y Pasteur, pasar por el quirófano era, en la mayoría de los casos, una sentencia segura de gangrena y muerte. El trabajo de muchos científicos y científicas, como Nightingale, Pasteur o Lister, suponen el camino hacia la primera estación en este viaje en la búsqueda de la panacea. Y esa estación no es otra que la de la prevención y el control de las infecciones. Y aunque supuso un gran avance para evitar los contagios, nuestro desafío frente a las enfermedades infecciosas no había terminado. Muy bien. A comienzos del siglo XX, Félix Derel, un microbiólogo franco-canadiense, lleva una azarosa vida, que lo llevó, por ejemplo, a fabricar whisky usando plátanos en Guatemala, o también a destilar aguardiente a partir del agave en México. Interesantes descubrimientos. ¿Verdad? Por el camino encontró también un mecanismo para controlar las plagas de langosta, utilizando una bacteria que extraía de las agallas de los propios insectos. Pero no sería hasta 1917 cuando Derel publica lo que sería su gran descubrimiento: un agente invisible que era capaz de eliminar a las bacterias de la disentería. A ese agente invisible lo llamó bacteriófago o fago para acortar, y no sería hasta 20 años más tarde cuando se pudo observar por primera vez al microscopio y darnos cuenta que realmente estábamos en presencia de un virus que se comía a las bacterias, que afectaba solamente a aquellas bacterias que eran patógenas para los humanos.
Derel fue el creador de la terapia fágica, aislando diferentes fagos y utilizándolos con éxito en la contención de plagas como el tifus o el cólera. El propio Stalin lo invitó a continuar con sus investigaciones en la URSS, a quien incluso le dedicó uno de sus libros. Pero, por lo que fuera, aquello con Stalin no terminó de salir del todo bien y decidieron darse un tiempo. De manera que Derel abandonó su laboratorio en Georgia para pasar sus últimos días en París. Sin embargo, la terapia fágica permaneció como un tratamiento de uso común en la Unión Soviética prácticamente hasta su descomposición. Las terapias con virus eran realmente prometedoras, pero en la década de los 40 quedaron eclipsadas por una revolución iniciada por Alexander Fleming, los antibióticos. El descubrimiento de la penicilina parecía que abría esa puerta hacia la cura mágica. Gracias a los antibióticos, en pocos años, infecciones que presentaban un alto nivel de mortalidad pasaron a ser consideradas afecciones comunes, marcando un punto de inflexión en la historia de la medicina y salvando millones de vidas. Durante décadas parecía que nos acercábamos a ese anhelado remedio frente a todas las enfermedades. Pero el título de esta charla, ojo, era un spoiler. Los antibióticos tampoco son la panacea. No, y es que las bacterias son organismos que llevan colonizando nuestro planeta desde muchísimo antes que nosotros estuviéramos aquí. Tienen una gran capacidad de adaptación y resiliencia. Son capaces de sobrevivir en ambientes extremos como este volcán de Dadol en Etiopía o en el fondo de una fosa marítima. Y es que son listísimas. La capacidad de adaptación y resiliencia, la verdad es que nos tiene que hacer que se me ha ido el texto. Son capaces de desarrollar lo que conocemos como resistencia a los antibióticos. Gracias, Víctor. Resistencia a los antibióticos o resistencia antimicrobiana, si no solo hablamos de las bacterias e incluimos en este problema de salud global a otros microorganismos como los virus, los hongos, los protozoos u otros organismos multiresistentes. Estos microbios que sobreviven a un tratamiento con antibióticos, digamos que son capaces de desarrollar genes que les ayudan a resistir el efecto de un medicamento, de forma que estos medicamentos pierden eficacia. También, al mismo tiempo, estos genes se transmiten y se replican en nuevos organismos, de forma que la resistencia antimicrobiana aumenta y se expande. Y no solo nos afecta a la salud humana. La resistencia antimicrobiana afecta también a la salud animal y se expande a través del agua o de la gestión de residuos, a través del medio ambiente, en lo que denominamos una dimensión de una sola salud, donde todo está interconectado. La resistencia antimicrobiana es hoy uno de los mayores desafíos para la salud global. Se estima que está detrás de unas 35.000 muertes al año en Europa y la proyección apunta que en 2050 las muertes relacionadas con resistencias antimicrobianas pueden alcanzar los 208 millones. La solución compleja. Aquello que parecía ser nuestro panacea está hoy en peligro. Y mantener con eficacia a los antibióticos supone una serie de medidas combinadas que como sociedad tenemos que asumir y que van desde hacer un uso responsable de los medicamentos. En nuestro caso, como pacientes, tomar exactamente la pauta que nos receta el médico. Ni más, ni menos, y solamente cuando nos lo receta el médico. Un uso responsable también implica que quienes prescriben estos medicamentos lo hagan con responsabilidad. También implica a los veterinarios, en el caso de la salud animal. Y a los ganaderos que producen alimentos. Y a los gestores de residuos en hospitales o en granjas. Pero el uso responsable de los antibióticos no es lo único que tenemos en nuestras manos para contener la resistencia antimicrobiana. Otro de los arietes, que de algo sonará ya en esta charla, es el control y la prevención de las enfermedades infecciosas. Lavarnos las manos puede parecer un gesto muy sencillo, pero tiene un gran impacto. Por supuesto, la seguridad, el control y la higiene de los quirófanos y de los centros sanitarios. Volvemos a las enseñanzas de Nightingale, Lister y Pasteur.
Pero esto, como las sombreras o el tecno, no es lo único que vuelve. La búsqueda de nuevos tratamientos y de alternativas a los antibióticos es también otro de los pilares de la comunidad científica para frenar la resistencia antimicrobiana. Así, de esta manera, como en el argumento de una peli de Marvel cualquiera, volvemos a los años de la Guerra Fría para recuperar de una olvidada cámara soviética a nuestro soldado de invierno. En este caso, nuestros soldados de invierno, que se llaman bacteriófagos. En efecto, las investigaciones con virus promovidas hace 80 años por Félix Derel son hoy en día una de las técnicas en las que la ciencia está trabajando como alternativa a los antibióticos en aquellos casos en los que exista resistencia antimicrobiana. Ya podéis ver que el camino hacia panacea es sinuoso. A lo largo de la historia de la ciencia hemos tenido descubrimientos que parecían ser la solución definitiva. Las vacunas, el trasplante de órganos, técnicas de edición genética como CRISPR, pero cada uno de estos nuevos descubrimientos nos traía nuevas preguntas y nuevos desafíos, algunos incluso haciéndonos volver la vista atrás. Y ya vamos llegando al final de este viaje en la búsqueda de la panacea, y desde EUPCANRAI 2, la Acción Conjunta Europea frente a la Resistencia Antimicrobiana, queremos compartir con vosotros un símbolo que nos va a acompañar en esta búsqueda de nuevas soluciones y respuestas. Un símbolo que nació aquí en Europa, y es el símbolo de la resistencia antimicrobiana, que está formado por dos píldoras que nos recuerdan la importancia de mantener la efectividad de los medicamentos. Dos corazones que nos indican que es algo que tenemos que cuidar. Y que forman también una tirita para tener presente que los medicamentos nos protegen. Es un símbolo que nos une a todos y que poco a poco está siendo más reconocido y más utilizado a nivel mundial. Porque, como ya hemos aprendido, de momento todavía las panaceas no existen. Pero sí que debemos de hacernos cargo de cuidar aquello que es lo más próximo a nuestra panacea actual, los antibióticos. Tenéis en vuestras manos un pin, como este, con el símbolo de la resistencia antimicrobiana. Queremos invitaros a lucirlo con orgullo, a que desde hoy vosotros seáis también embajadores frente a la resistencia antimicrobiana, porque mantener la eficacia de los medicamentos está en nuestras manos y sobre todo porque protegerlos es también protegernos y cuidarnos entre todos. Muchas gracias.